tema es el tabernáculo de reunión. Y bueno, el verso clave es este, Éxodo 25:8. Ellos edificarán para mí un lugar santo y yo habitaré entre ellos. Ese era el propósito de Dios. Esa fue la orden en un par de líneas, en un versículo, por decirlo así, de lo que Dios quería, de lo que Dios buscaba. Hablaba del pueblo de Israel. Ellos edificarán para mí un lugar santo y yo habitaré entre ellos. Bueno, aquí está una pequeña definición de lo que es el tabernáculo de reunión. No la leeremos, pero aquí está. Y aquí están algunas vistas generales para tener un panorama general de cómo lucía el tabernáculo de reunión cuando estaba desplegado, cuando estaba puesto e Israel estaba estacionado en el desierto. Usted sabe que cuando la nube o la columna de fuego, cualquiera que aplicara, se detenía en ese lugar y en ese momento el pueblo de Israel debía de detenerse y de estacionarse hasta que la nube se moviera. Hermanos, aquí hay una pequeña descripción de las dimensiones del tabernáculo de reunión. Cuando decimos tabernáculo de reunión nos estamos refiriendo al todo. Tabernáculo de reunión es el todo y como usted ya sabe constaba de 3 partes. La primera era el atrio y la segunda que era adentro de la tienda, el lugar santo y el lugar santísimo. Aquí está la formación en cómo las diferentes tribus de Israel se acomodaban y en cada uno de esos brazos, por decirlo así, o en cada una de esas direcciones o coordenadas, había una tribu establecida como líder a la cabeza. Y cuando esa tribu la buscamos en las profecías que su padre Jacob dio a los 12 patriarcas, encontramos estos 4 animales que proféticamente también representan los 4 rostros de los querubines, pero que también son las 4 funciones de Jesucristo. Eso es muy profundo, hermano. Bueno, nuestro siguiente tema fue la puerta del atrio. ¿Cómo se llamaba la puerta del atrio, hermanos? ¿Cómo se llamaba? Ahí está, hermanos. ¿Cómo se llamaba la puerta del atrio? ¿Aló? ¿Están aquí? ¿Cómo se llamaba la puerta del atrio, amados? El camino. Esa puerta era llamada el camino. La puerta del atrio le llamaban el camino. Bueno, aquí está el versículo acerca de la orden para construir la puerta y cómo debía de hacerse. Es llamada la puerta de los 4 colores, ¿verdad? Aquí hay algunos datos acerca de la puerta del tabernáculo de reunión. Este era el acceso a todo el tabernáculo de reunión, lo que simboliza, lo que significa 4 columnas, 4 colores, cortinas de 4 colores, azul, púrpura, carmesí o rojo, que es lo mismo, y lino fino, que era el blanco. Ya hablamos del significado de cada uno de los colores, cómo esos colores o esas cortinas representan los 4 evangelios y cómo perfectamente el Espíritu Santo especificó una faceta diferente de Jesucristo en cada uno de los evangelios. El púrpura representa realeza, el rojo representa su sangre, su sufrimiento, el azul representa su divinidad y el blanco representa la limpieza, la santidad, la pureza. Hermanos, aquí están un poquito más acerca de las 4 columnas. Seguimos hablando de la puerta de todo el tabernáculo de reunión que se llamaba el camino. Y bueno, hablamos acerca de la madera de acacia, hablamos de sus propiedades porque esta fue la madera por excelencia que se utilizó en todo el tabernáculo de reunión. Aquí hay algunos diferentes tipos de la madera de acacia. Le hablé que existen muchas variedades de este árbol. Por cierto, le voy a contar algo. Encontrábamos con mi familia, con mis papás y con mi esposa,
A mí se me hacía muy conocido este árbol y buscando más, para los que son de México, encontramos que allá en nuestra tierra la madera de acacia es el mismo framboyán. No sé si en su tierra haya este árbol, no sé si usted lo conozca, pero el árbol que se conoce en nuestra tierra como el framboyán, dicen que ese es precisamente el árbol de madera de acacia. Bueno, aquí hay diferentes especies del árbol de acacia, diferentes tonalidades que da la madera. Aquí, hermano, hablamos acerca de muchas de sus propiedades, por qué esta madera es tan buena, le llaman la madera noble, por qué es tan buscada por los constructores, porque tiene unas propiedades maravillosas. Ya no vamos a regresar a todo eso, pero ya le he dicho que todas estas gráficas yo se las puedo facilitar si usted gusta cuando terminemos el estudio. Sus aplicaciones. Y el siguiente tema, hermanos, fue el altar de bronce. Cuando nosotros atravesamos la puerta del atrio, cuando nosotros cruzamos la puerta llamada el camino, ¿sí? Lo primero que encontramos ya estando dentro del tabernáculo de reunión es el altar de bronce, que también hablamos ya en ocasiones anteriores. Aquí está la escritura bíblica en donde el Señor ordena a Moisés hacer el altar de bronce y la forma en cómo debía de hacerlo. Éxodo 27 del 1 al 7, y aquí está la imagen del altar de bronce. Aquí está como se supone que lucía, los 4 cuernos hechos totalmente de bronce, las varas de madera de acacia pero cubiertas con bronce, las dimensiones, trasladándolo a metros, son 2.25 metros, era cuadrado, así que cada uno de sus lados tenía la misma proporción y la altura eran 3 codos. 1.35. Esta era la rejilla que se metía y se sacaba, donde se depositaba la ofrenda y el holocausto. Aquí está una representación del altar de bronce con todos sus utensilios, puesto que el altar era acompañado con utensilios que eran todos de bronce. Ahí había un garfio, unas ollas o cubetas, una paleta, las varas para trasladarlo, etcétera, etcétera. Todo lo que estaba relacionado con el altar tenía que ser de bronce. Esa era la orden. Hablamos aquí de lo que significa el altar de bronce, que es el primer paso en el camino a Dios. Hay muchas cosas que ya las hablamos, no nos vamos a detener en esto. El significado del bronce: maldición, juicio, castigo, sufrimiento. Están todos los versículos bíblicos y todo lo que representa, porque el altar de bronce representa la cruz de Jesucristo. El altar de bronce es la cruz. Es su sacrificio, su muerte, el derramamiento de su sangre. Eso representa el altar de bronce. Hablamos también de que Dios se encontraba tanto con Moisés como con el pueblo en el altar. Esto es interesante porque tradicionalmente se nos ha enseñado que la presencia descendía sobre el lugar santísimo, en el propiciatorio del arca, y así sucedía. Pero no era solamente allí. Aquí está la escritura donde dice que el Señor se encontraba con Moisés y se encontraba con el pueblo en el altar de bronce. Decíamos la semana anterior, el altar de bronce es el primer encuentro de Dios con el hombre. Dios se encuentra con el hombre en la cruz de Cristo. Nadie podrá tener un encuentro con Dios si no lo hace en la cruz de Jesucristo. La persona que no reconozca su sacrificio, su muerte, su sufrimiento, no podrá acercarse a Dios. Y aquí está, hermano, la escritura que nos habla de esto. Y bueno, algunas verdades acerca del altar de bronce: no hay salvación fuera de él. Y el siguiente tema, que fue donde finalizamos y desde aquí nos vamos a agarrar, es la fuente de bronce. A este artefacto se le llamaba también el lavacro. Así que, hermanos, a partir de aquí nos vamos a agarrar. Ya la semana pasada hablamos un poquito de el significado primario, base, o sea, el significado número 1.
el significado más elemental de la fuente de bronce es el bautismo. La fuente de bronce también era llamada, hermanos, el lavacro, y aquí hay una representación o una gráfica para que usted pueda ubicar en dónde se encontraba la fuente de bronce. Ya hablamos de la puerta del tabernáculo, la mera entrada, ya hablamos del altar de bronce, seguimos avanzando en nuestro camino hacia Dios y ahora nos topamos con ¿qué cosa, hermanos? Con la fuente de bronce o el lavacro. Aquí usted puede ver que estaba exactamente en medio. O sea que usted atravesaba la puerta y lo primero que encontraba era el altar de bronce. Pero usted ya pasaba el altar de bronce, salvación, nuevo nacimiento, el altar de bronce, y lo siguiente que encontraba era ¿qué cosa? La fuente de bronce o el lavacro. Esto es para que tengamos una idea de dónde se encontraba ubicada. Bueno, aquí hay algunas representaciones o algunas fotos de cómo se supone que lucía el altar, la fuente, de bronce. Aquí está la escritura, cuando Dios ordena a Moisés cómo hacer la fuente de bronce y de qué manera hacerla. Ya no vamos a detenernos en esto. Aquí hay algunas representaciones de la fuente de bronce, el cual era un utensilio exclusivo para el uso de los sacerdotes. Y aquí finalizamos, aquí fue donde terminamos la semana pasada, hablando que el lavacro representa el bautismo en agua. Allí hay muchos versículos que ya leímos, muchos versículos que nos hablan de cómo personas el día que creyeron fueron bautizados, cómo lo siguiente que debe de hacer una persona que ya pasó por el altar de bronce, cruz de Cristo, salvación, lo siguiente que debe de hacer es bautizarse en agua, lo cual representa el lavacro o la fuente de bronce. No es opcional, el bautismo no es opcional, es una necesidad y es una orden. Y de eso estuvimos hablando la semana pasada. Aquí hay otros versículos más, hermanos, que nos hablan acerca de esta importante ceremonia o paso de obediencia que nosotros tenemos que hacer. Bueno, agarrémonos desde aquí. Como ya le dije, mis hermanos, la fuente de bronce era un artículo de uso sacerdotal exclusivo. Déjeme mostrarle esto. Cuando una persona se acercaba a todo el tabernáculo de reunión, insisto una vez más, tabernáculo de reunión me refiero al todo, ¿ok? Cuando una persona se acercaba al tabernáculo de reunión y miraba esa puerta del atrio llamada el camino, con sus 4 columnas, 4 colores, ya hablamos de lo que representaba, inmediatamente pasaba y se encontraba con el altar de bronce. El requisito para que una persona pudiera permanecer dentro del atrio era que trajera una ofrenda, que trajera un animal cuya sangre fuera derramada y cuyo cuerpo fuera quemado, fuera ofrendado en holocausto. Le dije la semana pasada que holocausto es toda ofrenda que es quemada. Si una persona traía víctima, si una persona traía ofrenda para que fuera sacrificada de esta manera, podía permanecer en el atrio, fuera judío o gentil, porque el atrio estaba abierto a todas las naciones. El atrio estaba abierto, le daba la bienvenida a personas de toda la tierra. Usted sacrificaba en el altar de bronce, usted podía permanecer, hermano, en el atrio. Yo me imagino que las personas se arrodillaban, yo me imagino que las personas oraban, yo me imagino que las personas contemplaban el tabernáculo, la tienda, la miraban, pero estaban en el atrio. Cuando veían adelantito de ellos en este caminar, cuando veían adelantito de ellos la fuente de bronce, todos sabían que esa fuente era solo para los sacerdotes.
ni para los judíos, aunque fueran linaje de Abraham, no importa, mucho menos para los gentiles. La fuente era para uso exclusivo de los sacerdotes. Ahora, quiero hablarle, porque esto es muy importante, quiero hablarle de la consagración de los sacerdotes. De acuerdo a la Biblia, se lavaban, cuando digo se lavaban, hablo completamente, hablo todo el cuerpo, la totalidad de su ser. Los sacerdotes en el día de su consagración, diga en el día de su consagración. En el día de su consagración, los sacerdotes se lavaban una única vez en la vida. Y lo vamos a leer aquí en la Escritura. Por favor, leamos juntos. Dice, y dijo Moisés a la congregación, esto es lo que Jehová ha mandado hacer. Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos. ¿Y qué cosa? ¿Y qué cosa, hermano? Y los lavó con agua. Entre paréntesis, esos son anotaciones mías, no lo dice la Biblia, pero yo se lo puse para que usted entienda que los lavó con agua en el lavacro. Los lavó con agua en la fuente de bronce, ¿sí? Moisés toma a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua en el lavacro. Verso 7 leemos, dice, y puso sobre él la túnica y le ciñó con el cinto y le vistió después el manto y puso sobre él el efod y lo ciñó con el cinto del efod y lo ajustó con él. Luego le puso encima el pectoral y puso dentro del mismo los urim y tumim. Después puso la mitra o turbante sobre su cabeza. Y sobre la mitra enfrente puso la lámina de oro. ¿Se acuerda esa que decía santidad a Jehová? La diadema santa como Jehová había mandado a Moisés. Cuando el primer sacerdote ordenado oficialmente fue Aarón y sus hijos. Y este ritual habría de repetirse perpetuamente en toda la descendencia levítica hasta el día de hoy. Cuando los sacerdotes son ordenados, consagrados, son lavados en el lavacro todo el cuerpo. El bautismo es uno solo. Dice, un solo Señor, una sola fe, un bautismo. El bautismo no puede repetirse a tu antojo. O no debería, porque hay iglesias que no conocen estas cosas, pastores que no conocen estas cosas. El bautismo no debería de repetirse a la voluntad de nadie. El bautismo es uno solo. El sacerdote era lavado completamente de su cuerpo una sola vez para siempre. De allí habría de venir el uso diario, diga conmigo, uso diario. El uso diario del lavacro que ahora vamos a estudiar. Ese lavado de los sacerdotes representa el bautismo en agua. Usted se bautiza una sola vez para siempre. Pero, entremos. Todos los que cumplieran con los requisitos del altar podían estar en el atrio. Pero la fuente era para uso exclusivo de los sacerdotes. Le acabo de explicar eso. Ahora, la fuente de bronce o el lavacro representa también la palabra de Dios. ¿Qué representa el lavacro, hermanos? La palabra de Dios. La fuente de bronce representa la palabra bendita de Dios. La palabra lavacro es una palabra hebrea que dice, la cual es kior. La palabra lavacro es la palabra hebrea kior, cuyo significado es recipiente de agua. Lavacro significa recipiente de agua. ¿Cuáles son las órdenes de Dios acerca del lavacro? ¿Lo puede usted leer conmigo, por favor? ¿Qué cosas ordenó Dios? ¿Qué dice? Dios ordenó el material. ¿Cuál era el material? Bronce. Siguiente. Dios ordenó de dónde debía provenir el material. Ahorita vamos a hablar de eso. ¿De dónde?
Dios ordenó también, ¿qué cosa? La función del lavacro. ¿Cuál era la función del lavacro? Lavarse. Dios dijo también las consecuencias para quien no lo hiciera o para quien no se lavara. Ahora, interesante es que en la segunda parte de la gráfica vamos a aprender hoy que hubo cosas sobre las cuales Dios guardó silencio. Cosas de las que Dios no habló acerca del lavacro. La primera es, Dios no dio medidas, dimensiones, ni tampoco forma. ¿Lo puede decir conmigo? Dios no dio medidas, dimensiones, ni tampoco forma. No conocemos su tamaño y por consecuencia tampoco la cantidad de agua que le cabía. Dios guardó silencio con respecto al tamaño del lavacro. Dios no especificó la forma particular cómo el lavacro debía de ser construido. Por esa razón no sabemos cuánta agua le cabía. No sabemos cuántos, si hablamos en medidas de aquí, cuántos galones, cuántos litros de agua le cabían al lavacro, porque en esas cosas Dios guardó silencio. Dios no dijo absolutamente nada. Ahora, hablemos un poquito de las diferencias de funciones entre el altar, que era el primer elemento que estaba en la entrada, y la fuente de bronce. Diferencias entre el altar de bronce y la fuente de bronce. Leamos primero la primera, hermanos, por favor, la de arriba. Dice, en el altar de bronce hay salvación, pero en el lavacro hay purificación. ¿Lo puede repetir otra vez conmigo? En el altar de bronce hay salvación, pero en el lavacro hay purificación. La siguiente, la de arriba, dice, en el altar está la sangre que cubre, o sea, que esconde. ¿Qué hacía, hermano, la sangre del cordero cuando pasó el ángel de la muerte en Egipto? Escondía, cubría a los hijos de Israel. En el altar está la sangre que cubre, que esconde, mas el lavacro, ¿qué hace? Lava, limpia. Siguiente diferencia, dice, el altar representa nuestra fe en que Cristo fue nuestro sustituto. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dice, pero el lavacro es limpieza, purificación, lavamiento. En el altar nosotros nos encontramos a Cristo tomando nuestro lugar. Cristo es nuestro sustituto. Él murió, Él pagó por nosotros. Pero en el lavacro nosotros encontramos limpieza, purificación, lavamiento. La última dice, en el altar hay sangre, en el lavacro, ¿qué hay? ¿Qué hay, hermanos? Agua. Estas son algunas diferencias entre el altar y la fuente. Ahora, la palabra de Dios, estamos estudiando el segundo significado de la fuente de bronce. El primero es el bautismo. El segundo significado de la fuente de bronce es la palabra de Dios. La palabra de Dios es el agua limpia que nos lava de toda contaminación. ¿Qué cosa es la palabra de Dios, hermanos? Agua, agua pura, agua bendita que limpia nuestra vida y que limpia nuestro corazón. Leemos, por favor. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no está llevando fruto, la quita. Y toda rama que está llevando fruto, la limpia para que lleve más fruto. Ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. ¿Puede repetir ese verso 3? Ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. La palabra limpia, la palabra lava, la palabra santifica. Santifícalos en tu verdad.
Tu palabra es verdad. La palabra lava. La palabra es agua de vida que lava tu ser y que lava mi ser. El segundo significado del lavacro es la palabra de Dios. Si estamos estudiando que el tabernáculo de reunión es la revelación del camino que el hombre debe de llevar para llegar a Dios, usted tiene que entender que no puede brincarse su relación con la palabra de Dios. No hay cristianismo victorioso sin Biblia. No hay cristianismo victorioso sin estudio de la palabra. No, hay cristianismo hipócrita, hay cristianismo religioso, pero cristianismo verdadero, cristianismo triunfador, cristianismo real sin palabra no lo existe. La palabra de Dios es el agua que lava nuestras vidas. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que les he hablado, dijo el Señor Jesús. Leemos ahora un versículo más. Dice, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Cómo santificó? ¿Cómo purificó Cristo a la iglesia, hermano? ¿Cómo la lavó? ¿Cómo la lavó, hermano? Por la palabra, en el lavamiento de la palabra. Cristo santificó, Cristo, hermano, purificó, Cristo lavó a la iglesia por el lavamiento de la palabra. La palabra, si tú te encuentras con ella, si tú la lees, hermano, te va a lavar. ¿Sabe por qué hay cristianos que pueden pasar 30 años de cristianos? Esto, hermano, es algo que yo explico siempre en el discipulado. Siempre. Porque cuando yo era niño, pensaba como niño. Y como yo crecí en la iglesia, hermano, a mí me sorprendió. Claro, uno es picky y exigente y uno es un inmaduro, hermano, en muchas cosas. Pero a mí me sorprendía es que yo en mi niñez vi gente haciendo cosas malas. Vi cristianos haciendo cosas malas, vi líderes haciendo cosas malas y gente que tenía 20 años en la iglesia, gente que tenía 30 años en la iglesia haciendo cosas que no debían de hacer. ¿Sabe por qué, hermano? Hay gente que tiene 20, 30 años en la iglesia y no cambia, porque los cultos, hermano, te ayudan en una manera. Congregarte es bueno y necesario, pero nada suplanta el lavamiento que la palabra de Dios hace en tu vida. Si tú no lees la palabra de Dios, hermano, con disciplina, si para ti la palabra de Dios no es importante, tú tienes religión, pero tú no estás santificando tu vida, tú no estás purificando tu vida, porque la Biblia es el agua que lava tu ser. Oiga lo que voy a decir, hermano. No se moleste conmigo. La música no te santifica. Hermanitos, hermanitas, que pasan trabajando y que creen que porque están escuchando música cristiana están ayudando en algo su fe. Bueno, por supuesto que sí, porque peor es que escuches tonterías. Pero la música no suplanta la palabra de Dios. La palabra de Dios es el agua que lava tu vida. La palabra de Dios, Cristo santificó, purificó a la iglesia en el lavamiento del agua por la palabra. Efesios 5, 25 y 26. De acuerdo a la Biblia, hermanos, la Biblia es un lavado diario de nuestra vida con la palabra de Dios. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Nos lava todos los días, nos purifica todos los días. Ahora, leemos por favor, dice, harás también una fuente de bronce. Miren que estamos hablando de la fuente de bronce. Con su base de bronce
para lavar. ¿Cuál era el propósito de la fuente de bronce? Lavar. Y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua, y de ella se lavará Aarón y sus hijos las manos y los pies, que se lavaban diariamente los sacerdotes, hermano, que se lavaban, hermano, las manos y los pies. En el día de su consagración, los sacerdotes eran lavados por entero una única vez en su vida. Pero una vez que eran nombrados, una vez que ya eran consagrados al sacerdocio y que comenzaban diariamente, diga conmigo, diariamente. Cuando comenzaban diariamente a ejercer su sacerdocio, todos los días tenían que pasar por la fuente de bronce para lavar sus manos y sus pies. No había opción. En el momento en el que ellos entraban al tabernáculo de reunión, antes de comenzar a oficiar, antes de comenzar a ejercer su sacerdocio, tenían que ir a lavarse las manos y los pies. Verso 20, leemos, dice: cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua. ¿Qué tenían que hacer para entrar al tabernáculo, hermano? Por favor, entienda que donde dice ahí tabernáculo no se refiere al todo, se refiere al Mishkan, se refiere a la tienda en donde se encontraba el lugar santo y el lugar santísimo. Si querían entrar al tabernáculo, tenían que lavarse con agua. Dice, para que no mueran, y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, fuera lo que fueran a hacer, hermano, es que los que atendían el altar, primero tenían que lavarse en la fuente de bronce. Los que ministraban dentro del Mishkan, dentro del tabernáculo, que entraban al lugar santo, tenían que lavarse en la fuente de bronce. Sacerdote que entraba al tabernáculo de reunión, tenía que ir, hermano, diariamente, tenía que ir a la fuente de bronce y lavarse con agua. Verso 21, leemos, dice, se lavarán las manos y los pies. ¿Para qué, hermano? Para que no mueran. Y lo tendrán por estatuto perpetuo, él y su descendencia por sus generaciones. Todos los días que el sacerdote oficiaba, debía lavarse. El lavacro representa el agua de la palabra de Dios, que debe lavarnos todos los días, que debe purificar nuestras manos. ¿Qué representan nuestras manos, hermano? Nuestras obras. Y nuestros pies, ¿qué representan? Nuestros caminos. La Biblia, la palabra de Dios, purifica nuestras obras, nuestras manos. Las manos representan nuestras acciones. Las manos representan nuestras obras. Nuestros pies representan nuestro andar. Nuestros pies representan nuestros caminos. La palabra de Dios lava, limpia nuestras obras y también nuestros caminos, nuestros pies, cuando nos lavamos todos los días, como se supone que debe de ser. El bautismo ya lavó todo nuestro cuerpo. Ahora debemos de lavar nuestras manos y pies. ¿Cuántos hemos sido bautizados aquí? Levante sus manos. Si usted ha sido bautizado, hermano, usted ya ha sido lavado completamente. El lavado diario, usted ya ha recibido el lavado de su vida. Escuche, hermano, usted ya ha recibido el lavado de su vida, pero el lavado diario es que usted y yo debemos de lavarnos nuestras manos y nuestros pies. Juan 13, capítulo 10, ¿qué dice, hermano? Leemos. Le dijo Jesús, el que se ha lavado, ¿cuántos se han lavado aquí, hermanos? El que se ha lavado no tiene necesidad de lavarse más que los pies, pues está todo limpio,
ya ustedes están limpios, aunque no todos. El siguiente versículo dice, y esto decía de Judas, el que le iba a entregar. Usted sabe de qué está hablando esto, ¿no? La última cena del Señor, Él está a punto de sufrir, en unas horas va a ser martirizado, va a ser crucificado y está disfrutando, hermano, y Él entonces agarra agua, se ciñe una toalla y comienza a lavar los pies de sus discípulos. Esto es un acto profético. Oiga, hermano, esto es un acto profético. Jesús estaba diciéndoles, y todo el Espíritu Santo lo propició, porque Pedro, en una señal de respeto, le dice, Señor, ¿tú me lavas los pies a mí? No, yo debo de lavártelos a ti. Y el Señor le dice, tranquilo, le dice, si no te lavo, no tienes parte conmigo. Entonces Pedro se asustó y pidió lavarse todo. Bueno, si de eso se trata, Señor, lávame no solo los pies, lávame todo el cuerpo. Y aquí es donde Jesús le explica y le dice, el que está lavado. Pedro, tú ya fuiste lavado. Pedro, tú ya fuiste bautizado. Pedro, cuando tú te encontraste conmigo, cuando tú me reconociste como el Mesías, tú ya fuiste lavado. Pedro, tú ya fuiste bautizado. Tú ya estás lavado. Ahora necesitas lavarte los pies y las manos. Y entonces Jesús agarra agua y le comienza a lavar los pies. Que lo que estaba diciéndole proféticamente Jesús a sus discípulos es, yo les he lavado con la palabra que les he estado hablando diariamente. En este tiempo que ustedes han estado conmigo, ha sido la porción de agua. Mis palabras les han lavado las manos y los pies. Seguimos. La vida diaria te ensucia, te contamina. En la antigüedad, hermanos, nadie tenía un lugar propio para bañarse en casa. Todos se lavaban en los ríos y el mar. Pero cuando llegaban a casa, se habían ensuciado otra vez los pies y las manos. Hermano, en la antigüedad se cree que solo los reyes tenían o mandaban hacer piletas de piedra en sus aposentos. Solo la gente millonaria, los gobernadores, los reyes de las naciones ponían a sus súbditos y les construían piletas en donde después mandaban a sus siervos a llenarlos con agua caliente y ahí se metían ellos para bañarse. Pero la gente común, la gente normal, no tenía baños. No tenía lugares dentro de su casa donde bañarse. Es más, hermano, le parezca rústico o no, no acostumbraban a bañarse todos los días. Cuando se iban a bañar, descendían al río, descendían al mar y allá se bañaban. Una vez que se habían bañado, tenían que regresar a casa. Y en el camino, ¿qué cree que pasaba, hermano? Se ensuciaban los pies, se ensuciaban las manos. Hermano, tú ya fuiste lavado, yo ya fui lavado en el bautismo. Pero lo que te quiero mostrar es que la vida diaria te ensucia. Es que, hermano, tú estás trabajando de lo más lindo y allá están. Oye tú, hijo de esto, hijo del otro, hijo de acá, y que tú, y malas palabras, y hermano, y tú quieres guardar la comunión, hermano, y tú quieres permanecer en contacto con Dios, y ahí están, hermano, las obscenidades, las malas palabras, la música mundana, el rencor, la envidia, hermano, y todo eso te consume, y si acaso te guardas, vienes luego, hermano, en el freeway y se te atraviesa uno y se te atraviesa otro y te sacan el dedo y te recuerdan a la mamá, hermano, y hay una presión y tú ya tenías tus planes, quieres llegar en media hora y te haces 1 hora y media. La vida diaria te ensucia.
La vida diaria te contamina. La vida diaria te gasta la porción de la presencia de Dios en ti, en tu vasija, en tu barro. Por eso es necesario que la palabra de Dios te lave. ¿Sabes por qué hay cristianos que no permanecen como cristianos? Porque no entienden estas verdades. No saben que la vida les va quitando, les va gastando, es la palabra, la fe, la pasión, la presencia de Dios, sus convicciones. Empezaron acá. Por eso habla la parábola de que algunos son, hermanos, empiezan con todo, ¿no? Pero luego se secan, la parábola del sembrador, ¿sí? Van bajando. Hermano, a mí me han dicho gente, yo sé que usted lo ha oído: pastor, yo voy a hacer, yo voy acá, yo amo a Cristo, mi vida, como Pedro, no, mi vida daré por ti. Pero no saben que hay un trabajo de disciplina diaria para lavar nuestra vida, para quitar esa suciedad que el diario vivir deja en tu vida y deja en mi vida. Leemos juntos, por favor. ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Quién habitará? ¿En dónde? ¿En dónde? La palabra tabernáculo allí es la palabra Mishkan. Diga Mishkan, por favor. ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Quién habitará en su tabernáculo? ¿Quién, hermano? ¿Quién? ¿Quién, hermano? El limpio de mano. Oiga, Pérez, hermano, Pérez. Si es que es fácil tener un encuentro con el altar de bronce. Es que es fácil conocer a Cristo como Salvador. Es fácil llegar a ese lugar donde Cristo tomó nuestro lugar, hermano. Pero si queremos seguir caminando, allá está el lugar santísimo. Allá está la presencia del Señor. Y si queremos seguir caminando, hermano, lo siguiente que tenemos que encontrar es la fuente de bronce donde debemos de lavarnos, porque ¿quién habitará en esa tienda? ¿Quién habitará en ese tabernáculo? No habla del todo. El todo es el tabernáculo de reunión, pero el tabernáculo Mishkan es la tienda donde se encontraba el lugar santo y el lugar santísimo. Lo que me dice a mí que el cristiano que no tenga una relación con la Biblia no puede entrar al lugar santo. ¿Se acuerdan el primer tema de este estudio? ¿Se acuerdan el tema número 1 de este estudio? ¿Qué es lo que va a pasar con los que se quedan solo en el atrio? ¿Quién se acuerda, hermano? ¿O he estado perdiendo mi tiempo yo? Serán medidos. Porque los que están en el atrio son dejados para ser hollados por el anticristo en la gran tribulación. ¿Se acuerdan, amados, o no? Si alguien quiere seguir adelante, por eso, mire, hermano, no importa, mire, hermano, perdón que me ponga yo de esta manera. No importa cuánto bailes en la iglesia. Y por favor, baila. Si lo haces para el Señor, hazlo, por favor. Pero no importa cuánto bailes, cuánto dances, cuánto grites, no importa cuánto hables. Si tú no tienes una relación con la palabra de Dios, la palabra de Dios no lava diariamente tus manos y tus pies. Dice, ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Quién habitará en su tabernáculo? ¿Quién será, hermanos? El limpio de manos. ¿Cómo nos limpiamos las manos? ¿Cómo nos limpiamos los pies? Con el agua bendita del lavacro que es la palabra de Dios. El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a la vanidad,
ni jurado con engaño. Ahora, ayúdenme chicos, que ya se desconectó esto. Ayúdame John, por favor, conecta el control. Creo que se frisa, no deben de dejar que la computadora se frise. Muevan el pad para que esté todo el tiempo en conexión. Ok, ahí está. Ok, muy bien. Seguimos, hermano, avanzando. Oiga esto, hermano. Padre Santo. Por favor, acompáñeme. Diga 2 veces al día. Fuerte, hermano, 2 veces al día. De acuerdo al modelo bíblico. De acuerdo al modelo bíblico, se supone que nos lavemos con el agua de la palabra de Dios 2 veces por día. ¿Cuántas veces, hermanos? ¿Cuántas veces, hermanos? Ese es el modelo bíblico. Vamos a ver si así dice la palabra. Leemos. Nunca se apartará de tu boca. ¿Qué cosa, hermano? La alabanza. ¿Qué cosa, hermano? La danza. ¿Qué cosa, hermano? Los podcasts. ¿Qué cosa? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino ¿cuándo? ¿Cuándo? Ahí grítelo fuerte, hermano, así como cuando grita gol, grítelo fuerte. ¿Cuándo? De día y de noche. De día y de noche. De día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? O sea que no es solo de leer por leer, ¿verdad? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Oiga, hermano, siguiente, lea conmigo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová, diga la ley de Jehová, está su delicia, y en su ley medita. ¿Cuándo? Por eso le dije que de acuerdo al modelo bíblico, nosotros nos debemos de lavar 2 veces al día. Día por la mañana, noche al acostarnos. ¿Cuándo debe ser nuestro encuentro con la palabra de Dios? Por la mañana, día, y en la noche al acostarnos. Amado, mire, yo le voy a decir algo, hermano, y esto es así. Yo he hecho una resolución en mi corazón, hermano. Y yo he hablado con Dios acerca de esto, hermano. Yo hay ciertas cosas en las que yo ya no voy a empujar, porque a la iglesia no le ha gustado. Esa es la verdad. Pero el Señor me ha dicho, después de esto, habla mi palabra. Así que, hermano, usted y yo tenemos que saber que este es un mandato bíblico. Yo, hermano, con su alegría o con su disgusto o con su coraje, este es un filtro por el que todos nosotros nos debemos de pasar. Si tú estás tan ocupado en tu trabajo que no tienes tiempo para la palabra de Dios, no te quejes luego porque tu fe está lenta. No te quejes luego porque no sientes la presencia de Dios. No digas, ya no está igual la iglesia. No, tú no estás igual. Tú no estás igual. Si tú estás tan ocupado, hermana, porque solo te levantas y comienza tu corredera y comienzas tus afanes y comienza tu vida. Hermanos, ¿cuántas veces hemos hablado? ¿Cuántas veces hemos hablado que algo que hacer siempre va a haber? Siempre va a haber.
Hermano, son dichos de la calle, son dichos populares, pero ¿qué tan reales son? El trabajo no se acaba, te acabas tú. Me acabo yo. El trabajo nunca se acaba. El tiempo se acaba. El tiempo con tu familia, el tiempo con tus hijos, el tiempo con tu esposa, sobre todo el tiempo con Dios. 2 veces al día. De acuerdo al modelo bíblico, nosotros debemos de tener un encuentro con la palabra 2 veces al día. Hermano, si nosotros hacemos esto, oiga hermano, haremos prosperar nuestro camino y todo nos saldrá bien. Yo no sé a usted, pero a mí no me sale todo bien, hermano. ¿Sabe por qué? Porque yo no logro esto todavía. Y en los tiempos que lo logro, luego caigo en esa partecita ahí que dice, para que hagas. Porque no es solo de saber, hermano. Hay que hacer. Para que hagas y guardes. Diga conmigo 2 veces al día. ¿Quién se siente lleno de vida espiritual, hermano, al terminar el día? Al terminar una jornada de 16 horas de trabajo. 14. ¿Quién viene en su carro en el freeway hablando lenguas? Diciendo aleluya, gloria a Dios y santo, poderoso. ¿Quién viene, hermano? La vida te ensucia. El diario vivir te contamina. Pero la palabra de Dios nos limpia. La palabra de Dios nos lava. La fuente de bronce. Ay, hermano, esta es una medida y es una cosa maravillosa. Una medida personal. El espejo de tu alma. La fuente de bronce, la palabra de Dios, es el espejo en donde tú y yo nos vemos tal cual somos. Leemos juntos, por favor. Dice, hizo también la fuente de bronce con su base de bronce. ¿De qué cosa? De los espejos de las mujeres que prestaban servicio a la entrada del tabernáculo de reunión. Era de bronce, amén. Pero específicamente, ¿de qué era? De los espejos de las mujeres, hermano. La fuente de bronce era un espejo. La fuente de bronce era un espejo. En la antigüedad, los espejos eran de metales tallados. ¿Sabía usted, hermano, que el espejo de vidrio no se comenzó a usar sino hasta unos cientos de años atrás? Y no le digo el año porque no lo tengo, pero hasta donde recuerdo, unos 200 años atrás, por decir algo. Pero no existían espejos de vidrio como hoy, hermano. Los espejos eran metales. Agarraban un metal y lo tallaban. Agarraban un metal y lo pulían, lo lustraban, y esos metales los colocaban en sus casas y eran lo que utilizaban como espejos, hermano. En la palabra te ves como realmente eres. Es un espejo que te enseña la realidad, tu miseria, maldad y pecados, aún las pasiones más bajas. No hay excusas ni justificaciones delante de Dios en su palabra viva. La palabra, hermano, en tu estudio personal te va a sacar los trapos al sol. Aunque seas pastor, aunque seas profeta, aunque seas líder, aunque seas evangelista, la palabra es tu espejo y quien está ahí eres tú. Y si tú te sientas, hermano, a la Biblia y constantemente Dios te está hablando del orgullo, de la envidia, es para ti. Ponte el saco que Dios te está hablando.
ponte el saco. Si tú te sientas a la Biblia y te habla de avaricia y te habla de envidia y te habla de enojo, de lo que tú quieras, es para ti, es para mí. La Biblia es un espejo. Así como tú te ves en un espejo, así la palabra de Dios refleja quién realmente eres. Yo no sé si lo sabes, hermano, pero Dios va a utilizar tus tiempos personales, devocionales, para enfrentarte, para hacerte ver tus pecados, para hacerte ver tus pasiones, lo que no se dice públicamente, lo que no se habla en medio de la gente, pero luchas que todos tenemos. La palabra de Dios te las va a mostrar, la palabra de Dios te las va a enseñar, pero no solo para evidenciarte, la palabra de Dios también te va a decir qué hacer. La palabra de Dios también te va a decir cómo limpiarte. La palabra de Dios también te va a decir cómo renunciar a esas cosas. Porque la palabra de Dios es un espejo. Leemos juntos, dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos. ¿Qué hace la palabra de Dios, hermano? Discierne los pensamientos. No, esto no es para mí, hombre. Esto es para el hermano Arnulfo, para mí no es. Esto es aquí para Perlita, para mí no es esto. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Diga conmigo: la palabra de Dios es viva. No puedes, hermano, no puedes tener tiempos de estudios serios sin que la palabra de Dios te ministre. Habrá tiempos donde el Espíritu Santo, por la palabra, decidirá enseñarte, decidirá mostrarte cosas, hechos, sucesos bíblicos, pero ineludiblemente habrá tiempos donde el Espíritu Santo prenderá el espejo de la Biblia y tú y yo nos veremos reflejados en él. Veremos nuestras luchas, nuestras tentaciones, nuestras envidias, nuestro orgullo, nuestra batalla. Hermano, piense, brillaba. Piense, hermano, caminaban los sacerdotes y se veían, se lavaban, y el mismo espejo utilizaban para ver si estaban limpios. Y ponían el pie. Hermano, es que iban a entrar al Mishkan. Tenían que estar limpios. Es que iban a empezar a ofrecer los sacrificios del altar. Se miraban las manos, se miraban la vestidura, se miraban la barba. Mi turbante está colocado, mis piezas, mi amor está en el lugar correcto, mi fe está en la medida correcta, mi servicio está en la medida correcta, mi economía, mis ofrendas, mis diezmos están en la medida correcta, mi adoración está en la medida correcta. La palabra es un espejo que te muestra tu condición, que te muestra mi condición. La palabra de Dios es viva y es eficaz y es cortante. Yo creo que vamos a ir finalizando con esto. Hacedores de la palabra, no solo oidores. Leemos, por favor, dice: pero sean hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. Paremos ahí. ¿Qué hacen aquellos que solo oyen la palabra? Se engañan a sí mismos. El que solo oye y no hace, se engaña a sí mismo. Verso 23 leemos, dice:
Porque cuando alguno es oidor de la palabra y no hacedor de ella, este es semejante al hombre que mira su cara natural. ¿En qué? ¿En qué, hermano? En un espejo. Se mira a sí mismo y se marcha y enseguida se olvida cómo era. Pero el que presta atención a la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, sin ser oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Santiago 1, 22 al 25. Amados, le dije yo no quiero ser más meter el dedo en la llaga donde no debo, hermano, pero ¿cuánta palabra hemos recibido en esta casa, hermano? ¿Por cuántos años Dios nos ha hablado, nos ha ministrado? ¿Cuánto alimento hemos recibido, hermano? Mire, hermano, donde hay abundancia, hay desperdicio. En ningún país del mundo hay tanto desperdicio como en Estados Unidos. Usted tiene una idea, hermano, de las toneladas y toneladas de alimento que se tiran a la basura en este país. Usted tiene una idea del nivel de desperdicio en todas las cosas que hay en este país. Un botón para muestra, un botón. Nuestros hijos. Bueno, los suyos no, los míos. Los suyos no, los míos. Agarran una botella de agua, la abren, la dejan ahí. Van, juegan, patalean, gritan, molestan. ¡Ey! ¡Esa agua es tuya! No me gusta el agua destapada ya. Esa agua no es mía. No, alguien la dejó. Que yo te vi, cabezón, es tuya. No. Hermano, por el cincho se la llevan al cuarto, pero no se la toman. Así son los míos, los suyos no, pero así son los míos, hermano. En la comida, en el alimento. Hermano, están en el cuarto todo prendido, ventilador, PlayStation, televisión, computadora, el iPad, todo prendido y están con el teléfono. Todo prendido, hermano, pero ellos con el teléfono. Y se quieren relajar y salen y todo queda prendido, hermano. Y andan paseando en la sala y allá la televisión, el PlayStation, el ventilador, la tableta, la computadora, todo, hermano. 3 horas después regresan. Donde hay abundancia hay desperdicio. Donde hay abundancia hay desperdicio. ¿Cuántas libretas de apuntes tienes del alimento que Dios te da en esta casa? ¿Cuántas? Porque esa es tu herencia como hijo. Es tu herencia. Tú debes de tomarlo, de atesorarlo. ¿Cuántos libros tienes de tus apuntes? ¿Cuánto, hermano? ¿No será que nosotros solo somos oidores y que nos estamos engañando? No, sí, ahí está bueno vos. Ahí está bueno. Sí, pero te estás engañando. Porque no te cambia, porque no te hace nada, porque no te transforma, porque sigue siendo la misma persona, porque sigue siendo el mismo hombre carnal, porque el que oye y no hace se engaña a sí mismo. La palabra de Dios es el modelo del espejo. Vamos a finalizar con esto. Te lavas a ti mismo. Diga conmigo, me lavo a mí mismo. No va a ser el pastor, no va a ser el apóstol, no va a ser tu cónyuge. Leemos, dice, alcanza usted a ver. Y todo aquel que
que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Quién te va a purificar, hermano? Tú mismo. Tú mismo. El agua ahí está. Y ahora ya no solo la tenemos en libro, la tenemos en el teléfono, en la tableta, en la computadora, hasta en la televisión está. El agua ahí está. El problema es cuántas veces vas a lavarte. El problema es cuántas veces te la aplicas. No lo va a hacer el Espíritu Santo. Él te empuja, Él te anima, Él te redarguye, pero no lo va a hacer por ti. Oye lo que te digo, no lo va a hacer por ti. Es tu trabajo. El que tiene esta esperanza, y otro día le voy a hablar de qué esperanza habla. El que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. Yo me lavo a mí mismo. Amado, puedes pasar 40 años en la mejor iglesia del mundo, pero si no agarras la palabra de Dios, no te estás lavando. No importa cuánto alabes, y alaba, por cierto. No importa cuántos mensajes oigas, no importa cuántos cultos vayas y ven a los cultos, pero si no tienes relación con la Biblia, no te estás lavando. Tú te lavas a ti mismo. Deja de oír tanta música y ponte a leer la Biblia. Ponte a estudiar la palabra de Dios. Solo tú decides cuánto habrás de limpiarte. Dice, el que es injusto, embárrese, haga injusticia todavía. El que es impuro, sea impuro todavía. El que es justo, haga justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Amado, ¿qué tan limpio quieres estar? ¿Qué tan limpio quieres estar para el encuentro de tu esposo? ¿Qué tan santificado quieres estar para el encuentro del amado? Dice, el espejo que escudriña el corazón. Finalizamos con esto. Todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño la mente y el corazón, y les daré a cada uno de ustedes conforme a sus obras. Apocalipsis 2:23. El Señor es aquel que escudriña nuestra mente y nuestro corazón. Póngase de pie, hermano, y vamos a orar. Mañana, si el Señor nos regala la vida, vamos a continuar con este tema. Cierre sus ojitos, hermano, y medite por unos minutos en la palabra que el Señor nos ha compartido. La fuente de bronce, la palabra de nuestro Dios. En la fuente de bronce hay limpieza. Cuando pasamos por el altar, cuando tuvimos el encuentro con la sangre de Jesús, inmediatamente debemos de proceder a lavarnos. Debemos de proceder a la limpieza. ¿Cuán limpio está tu corazón, hermano? ¿Cuán limpio está mi corazón? ¿Cuán limpio está? Que el Espíritu de Dios dé testimonio a tu espíritu en este momento. Dé testimonio a tu corazón en este momento. De cuán limpio estás. Ven, Brian. Un minuto. Un minuto. No quiero cerrar esta noche sin hacerte recapacitar en tu compromiso con la palabra de Dios. Eso es lo que quiero hacer. Quiero que recapacites en el compromiso, en la cercanía que tienes con la palabra de Dios. Ya fuiste bautizado, ya fuiste consagrado a Cristo. Tu cuerpo completo ya fue lavado, sumergido en las aguas. Como Aarón y sus hijos, ya recibiste esa limpieza.
Pero ¿cómo está el lavado diario? ¿Cómo está el lavado diario, hermano? ¿Cuáles son las cosas que haces al levantarte? Piensa ahí para ti. ¿A qué corres? ¿A dónde vas cuando recién te levantas? ¿Cuáles son las primeras actividades de tu día? ¿Son prepararte para salir corriendo al trabajo? ¿O es ir al lugar secreto, al encuentro de Dios y de su palabra? El tiempo no te madura espiritualmente. La palabra de Dios sí. Amado, el tiempo en la iglesia no te madura. Podrás tener 30 años de cristianos, pero si no aplicas a tu vida la palabra de Dios, seguimos siendo los mismos. Tienes 30 años de religión, pero no has crecido. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Renovarás en este día un compromiso con el Señor? ¿O seguirás tu vida como si nada? Dios nos es revelado a través de su palabra y nada más de su palabra. Señor, la fuente de bronce. En la fuente de bronce hay agua para lavar. Para lavar. Para lavar. Señor, renueva nuestro amor por tu palabra. Renueva, Señor, nuestro compromiso por tu palabra. Padre, permite que podamos cumplir esto que tu palabra nos manda, la meditación en ella de día y de noche. Por eso, Señor, por eso vivimos como vivimos y por eso nos pasan las cosas que nos pasan. Esperamos bendición, esperamos bien, pero tu palabra dice que solo hasta que meditemos en ella de día y de noche y que guardemos todas las cosas que en ella están escritas, nuestros caminos prosperarán y todas las cosas nos saldrán bien. Sin promesas, Señor, sin promesas, pero sí con una petición. Renueva dentro de nuestros corazones el amor por tu palabra, el deseo por tu palabra. Renuévalo dentro de mí, Señor. Renueva dentro de mí ese deseo. Renueva dentro de mí esa pasión por tu palabra. Como cuando llegaba la madrugada, Señor. Como cuando llegaban las 11, las 12. Como cuando llegaban las 2 de la mañana. En ese pequeño cuarto. Y tu palabra seguía hablando a mi vida.
Vuelvan esos tiempos, Señor. Vuelvan esos tiempos. Cuando corría en aquella compañía en la hora del break a preparar todo para poder aprovechar esa hora de almuerzo para leer tu palabra. Cuando no me importaba la comida, sino lo que quería era no perder ni un solo minuto de esa hora para degustar tu palabra. Vuelvan, mi Señor, esos tiempos. Vuelvan, mi Señor, esos tiempos. Y que tu palabra sea el agua de vida. El agua de vida que lave nuestro ser, Señor.